Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a Canfrán, obviamente, y a este salón de sesiones del Ayuntamiento de Canfrán, ¿no? Hoy nos hemos juntado muchas veces aquí para hablar del ferrocarril, para hablar de muchísimas cosas y hoy, bueno, es un día triste, porque es triste, obviamente, porque vamos a recordar a nuestro amigo Luis. Pero bueno, a la vez es un reconocimiento que no podía faltar, un reconocimiento en la localidad de Canfrán. Yo hago una muy breve introducción porque por parte del ayuntamiento va a hablar Luis, que sabéis que es concejal y además es el concejal delegado en todos los temas relacionados con el ferrocarril, la estación de Canfrán. Por lo tanto, yo ya no digo nada más, paso la palabra a Ramón, que organiza un poco la... Bueno, organizar a los de Cresco, que son su... Diriges. A mí me han llamado para presentarlo y yo encantado de conocerlos y de saber que hemos estado en muchas batallas en toda esta historia, llevamos muchos años de la mano, cada uno en su sitio, y yo creo que Luis, yo creo que era lo hablamos ahora con Jerónimo, que era un periodista perseverante y testarudo o tozudo. Y yo creo que eso en esta profesión, que llevamos unos cuantos años algunos, creo que es muy bueno para esta profesión y para los ciudadanos, porque si no, a veces a los periodistas que nos creemos mucho lo que dicen los políticos, pues a veces es bueno tener esa posición que Luis estaba en medio sobre qué es la necesidad de esta sociedad y de este ferrocarril, ¿no? Bueno, ya sabéis que lo llamabas, empezaba la llamada y no sabías cómo acababa esa conversación. Era más larga que un día sin pan. Bueno, pues yo hace poco escribí una columna en el Heraldo y la verdad es que ahora los periodistas también nos revisamos lo que hacemos y yo creo que lo titulé mal, porque dije adiós a Luis Granel y yo creo que en realidad tenía que haber dicho gracias Luis Granel. Te decía, te veo todavía metido en un tren circulando por Suiza o metiéndote en el túnel de Somport sin el carril ferroviario para poder ver cómo está el helicoidal. Luis Granel era un magnífico periodista ligado con la historia de Aragón, al que sus compañeros de la profesión acudíamos como el mejor asesor, ya fuera para rescatar el incendio del Corona en julio del 79, el pasado de Sáhara, ya sabéis lo que ha pasado en el Sáhara recientemente, donde él hizo la mili, o el penúltimo proyecto sobre la reapertura del Canfrán. Bueno, pues es difícil encontrar a un profesional con semejante empeño y perseverancia en los proyectos donde buceaba y se convertía en un experto de referencia. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos muy claro, lo que se nos ha perdido, lo que hemos perdido, pero lo que nos ha trasladado en esos momentos. Y yo creo que es lo más importante para que la gente, los que están aquí, que son probablemente los más señalados para poder hablar sobre Luis y sobre lo que nos ha dejado, os voy a ir presentando y le doy paso ya primero a Luis Fraga, que es el concejal y además trabajador del ferrocarril, que eso es muy importante para hablar del tren y hablar de lo que era Luis Granel. Le doy la palabra. Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues lo primero hoy... recordar que es un día triste porque nos une aquí en varios acontecimientos. Uno de ellos es que hoy hace el 52 aniversario del hundimiento del puente del Estanquet y el cierre de la línea del Canfrán. Y también nos une el homenaje que le estamos haciendo a un gran defensor de esta reapertura, que es Luis Granel. Para mí, una de las personas que más ha luchado por el ferrocarril del Canfrán, tenía cierta amistad con él. Me acuerdo que en este mismo salón de plenos, hace unos años, hizo una narración ficticia sobre la línea del Canfrán y me nombró a mí también, de forma ficticia, me nombró a mí y me emocioné. Nunca pensé que hoy iba a estar nombrando a Luis Granel en este mismo salón de plenos por su homenaje de su fallecimiento. Para mí ha sido una gran pérdida de un
gran defensor. Me uní a cierta amistad con él y la verdad que poco más puedo decir sobre esta persona. Entonces, más, Ramón. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que veis que a todos nos ha dejado un pozo y un recuerdo de cada uno. Bueno, pues ahora os voy a poner con Jerónimo Blasco, que es el representante de la Fundación de Ecología y Desarrollo. Él también él era miembro de esa fundación y seguro que tiene muchos recuerdos y coincidir en esa sensación de menos mal que estaba Luis para sacarnos del pozo. Pues sí, muchas gracias, Ramón. Efectivamente, tuvimos la suerte en la fundación de contar con él, porque fue un poco el maestro de todos. En una época donde ya los trenes empezaban a pensar que era algo ya melancólico, algo que estaba a punto de terminar o que estaba en caída libre, pues él supo mantener esa idea. Yo la verdad es que trabajé con él en varios ámbitos, pero en Andalán colaboré con él cuando era director y la verdad es que mi primera impresión fue magnífica. Siempre tuvo esa imagen de dureza que tenía un poco, que me sorprendía, un poco de rigor, una mezcla de rigor. Pero efectivamente lo que yo creo que podemos decir de Luis es que sobre todo era coherente donde estuvo. Cuando estuvo de periodista en Andalán, de director, fue presidente de la Asociación de Prensa, pues yo creo que era esa imagen que tenían todos los periodistas, que lo veíais como un punto de referencia, una memoria histórica de lo que había ocurrido en esta tierra, no solo del ferrocarril, porque la verdad es que tenía una capacidad intelectual y tenía un conocimiento profundo de todo. Para mí realmente era una persona de referencia. Cuando de algo querías conocer y querías conocer los verdaderos entresijos, hablabas con él. Y luego una imagen de honestidad, porque efectivamente se habla mucho de la honestidad en todas las profesiones, pero también en el periodismo. No todos los periodistas son igual de honestos, no todos los periodistas son tan limpios, no todos los periodistas saben realmente decir las cosas cuando toca o cuando al poder no le gusta. Así es. Efectivamente, yo creo que cuando lo elegisteis de presidente de la asociación, pues fue una buena decisión. Ha habido también algún otro presidente muy bueno y creo que fue magnífico porque intelectualmente y de punto de vista moral era un referente y era sobre todo una garantía. O sea, era impensable que se pudiera en un momento dado vender, dejar caer. A veces pecaba de lo otro, ¿no? De ser realmente una tenacidad hasta el final, pero desde luego tenía una capacidad de una limpieza y una honestidad absoluta. Luego colaboré con él, trabajé con él en las Cortes. Hemos sido muchos años compañeros de trabajo y la verdad es que en las Cortes de Aragón, donde también trabajó mucho tiempo, pues también lo mismo. Yo creo que esa idea de un departamento de comunicación y tal, realmente abierto, donde realmente transparencia, ahora mismo se habla mucho de las leyes de transparencia, de que hay que dar a conocer las cosas, de que hay que estar abiertos a la gente, a la participación, pero bueno, esas ideas él las implantó en las Cortes desde el principio. Estamos hablando del principio de la autonomía, no estamos hablando de ahora cuando, bueno, se llena todo el mundo la boca de la transparencia, etcétera. Y luego ya colaboramos con él y bueno, ha sido nuestro representante en la CRESCO muchos años, ¿no? Cuando estuvo además de presidente. Y en la Fundación la verdad es que nos aportó mucho obviamente en el ámbito del Canfranc, luego hablaremos de eso, pero también en general, en todo el mundo de la movilidad, de la ecología, del ferrocarril, era un poco, en muchos ámbitos, sobre todo en el de la movilidad, un referente en todo. Aquí probablemente vosotros tenéis más la experiencia, ¿no? de lo que es el canfranero, etcétera, la reapertura y tal. Pero en realidad Zaragoza influyó en muchas cosas. Con él hicimos informes, por ejemplo, para rescatar las cercanías, que también parecía que era imposible. Siempre se enfadaba mucho con razón, que se tenía que hacer mejor, etcétera, pero algo que se daba por perdido en un área metropolitana como Zaragoza, con poca población alrededor, parecía imposible rescatar las cercanías. Y la verdad es que se empecinó Luis y tiramos para adelante, hicimos el primer informe pidiendo cercanías y bueno, pues hay una línea funcionando y con esperanzas de sacar alguna otra, ¿no? También ocurrió con el AVE. La llegada del AVE, pues bueno, fue muy crítico, como es lógico y muy conocido, con los trenes de alta velocidad, porque estaban abandonando el ferrocarril convencional, también las cercanías, y bueno, pues le hicimos también una serie de informes y propuestas, con la Ronda Norte, en fin, tuvo mucha influencia, mucha más, incluso hablaremos de Canfranc, pero allí hubo muchas de las cosas que se hicieron, y era un referente. Al principio no se lo tomaban un poco en serio, porque eran las ingenierías y las consultorías. Luego lo fichaban en algunos de los grandes estudios del ferrocarril, del entorno de la llegada del AVE, etcétera. Al final preferían, todos se peleaban para ver quién lo fichaba, porque efectivamente vieron que no solamente se lo sabía, sino que era efectivamente alguien al que la gente de la política le escuchaba. Y eso es muy importante, sobre todo por eso, porque no se vendía. Es decir, decía lo mismo, si creía que había que hacerlo, y si creía que no, también. Es decir, yo recuerdo con él, porque lo que había que abrir estaba claro, lo que le
gustaba que ocurriera, etcétera. Pero también lo que no. Por ejemplo, la segunda estación del AVE en Zaragoza fue todo un bluff. Pues joder, pues que no. Y efectivamente, igual que tenía capacidad para abanderar cosas en positivo, también a veces hay que saber decir que no. Y muchas veces en temas de gasto público, de infraestructuras, de movilidad, se tira dinero absurdamente. Con hablar de aeropuertos, hablar de carreteras, de autopistas inútiles, y cosas como la segunda estación, que era un atentado contra el uso ciudadano del ferrocarril, que hubiera conducido a lo que todos suponíamos, pues que encabezó muchas banderas con gran interés. Y yo creo que en el tema de Canfranc, por acabar ya, yo creo que su tenacidad es legendaria, vamos. Yo desde luego, cuando comía con él en las Cortes casi todos los días, había que decir, Luis, no me hables más del Canfranc, y no estoy convencido. Pero es verdad que he visto con perspectiva, esa tenacidad que a veces era un poco excesiva, pues es que al final alguien lo tiene que hacer. Yo creo que en perspectiva histórica se ve que el ferrocarril pues está en la Unión Europea y en todos los países otra vez creciendo. Se está viendo en todos los expertos de movilidad, lo que antes decían que era algo a abandonar, ahora es algo es el futuro. Porque en la mercancía lo estamos viviendo estos días, cómo sería este país si efectivamente se hubiera hecho los objetivos que se supone que se van a terminar haciendo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Luis ha sido algo necesario, ha sido alguien que realmente ha tenido un papel importante, y esa tenacidad absoluta que la ha llevado hasta el final. Pues bueno, yo creo que en el tema de Canfranc y de lo que ayer presentasteis y de lo que está ocurriendo ahora, pues hombre, yo creo que sería muy importante tenerlo en consideración. Yo creo que este acto habéis hecho justicia y creo que es una magnífica iniciativa por parte del Ayuntamiento, y desde la Fundación nos permitiríamos sugeriros que también quede explicitar, es decir, en este entorno que vais a crear ahora urbanístico nuevo, hombre, ponerle el nombre a algo, de Luis Granell a algo. Si no es una calle, pues que sea un apeadero, si no será un puente, no sé. Nosotros esto lo hemos hecho en Zaragoza en algunas iniciativas, pues un andador, en fin, buscar algo, pero yo creo que sería bueno que no solo las estaciones tengan los nombres de los representantes políticos o los ingenieros que han hecho según qué obras, o los pasa con las obras hidráulicas, en todo siempre los ingenieros y los arquitectos están delante, muy bien, están ahí. Pero hombre, la gente que ha sido el alma de la recuperación, en este caso de Canfranc, yo no nos atrevemos a deciros el qué, porque no conocemos tampoco las interioridades, la DG le pregunté ayer, pero me dijeron que es cosa del Ayuntamiento. Pero en fin, yo sugeriría que le pongáis el nombre a algo y que quede, porque que no una placa solo, sino que quede algo con el nombre para la posteridad, porque efectivamente si hay alguien que ha hecho por Canfranc y por el ferrocarril y por el medio ambiente, ha sido Luis. Me parece mucha razón. Tienes mucha razón, Jerónimo, porque además ayer hubo un proyecto que estuvieron hablando el alcalde y una compañera que había rescatado a gente que está en el paro y trabajando con un proyecto que es muy bueno que se conozca, porque hay gente que estando en el paro está recuperando lo que es el espacio alrededor de la estación, y ahí estaban hablando precisamente de lugares en donde se va a mencionar y a dar lugares que seguro que encuentran algún lugar y algún lugar singular para rescatar ese alma en el que todos hemos acudido. Creo que ayer, que eran las jornadas respecto a que coincide esto de que al final se va a recuperar el lugar donde se cerró el Canfranc, va a ser el lugar donde empezará cómo se reabra y cómo, en fin, pongamos 2025 o el año que al final los dos países y las dos comunidades lo decidan, pero es bueno que esas jornadas crezcan en el sentido de que trasladen también ese espíritu, esas ganas de recuperar algo, un espacio tan idílico, porque ayer tuvimos la suerte de pasear alrededor, y os lo digo, después de haber tenido la suerte de haber entrado, me da la sensación de que vamos por el buen camino. El cuándo, ese es el gran problema, cuando en estos momentos, yo ayer lo decía en la presentación, que por primera vez, gracias a gente de Crelog, que nos pasaron la posición del gobierno de Francia, que se está pensando por primera vez invertir en la estación, invertir en el tren, que eso es lo importante en estos momentos, ¿no? Bueno, pues tomado esa idea de Jerónimo, ahora os presento a Carlos Abadías, que no hace falta que seguro que vosotros no lo conozcáis, sino que es el guardador en Azaf de lo que son las joyas de la corona que tiene ahí
en los alrededores de Zaragoza, y que seguro que con Luis ha vivido unas cuantas batallas. Bueno, bastantes. Gracias por invitarme al acto. La verdad es que yo siempre he conocido a Luis como un apasionado por el ferrocarril. Cuando yo llegué a la asociación en el año 91-90, él acababa o estaba fundando la Asociación de la Prensa en Aragón, y lo primero que se le ocurrió hacer fue un tren. Alquiló el tren de la Asociación de la Prensa en Aragón hizo el tren de los periodistas, y evidentemente el destino tenía que ser la línea de Canfrán. No llegamos hasta Canfrán porque entonces había problemas, era complicado, solo llegamos hasta Yerbe, pero ya consiguió algo con un objetivo muy ambicioso, que fue el movimiento de material histórico más grande que se había hecho en España desde el cierre del vapor. Pusimos en marcha 2 locomotoras de vapor, 2 locomotoras eléctricas, en fin. Fue un viaje que se sigue recordando ahora, y todo eso fue gracias a esa inquietud de Luis por los ferrocarriles y a esa perseverancia, constancia e insistencia que todos habéis reconocido, que cuando algo se le ponía en la cabeza no lo dejaba de lado. Posteriormente a ese viaje coincidí en otro momento muy crucial, yo creo, para la historia de la reapertura de Canfrán, que fue el primer traslado de los vagones estos que ahora van a ser las joyas del Museo del Ferrocarril de Canfrán, cuando al final de 1991 hicimos los traslados desde Madrid de esos vehículos. Yo recuerdo que Luis no pudo bajar a Madrid, pero en Zaragoza, que paró el tren que subía a 50 km por hora a traer esos vagones hasta Canfrán, se montó Luis. Y en ese viaje cogió de la mano a José María Valero y se pegaron desde Zaragoza hasta Canfrán a 50 km por hora, pergeñando la creación de Crefco. Crefco nació en un viaje, en un traslado hacia Canfrán. Él se empeñó en convencer a la Asociación de Zaragoza para que se implicara, y a raíz de aquello implicara a todos los sindicatos y todas las organizaciones para crear Crefco. Cuando llegamos aquí a Canfrán y se bajaron del tren, yo creo que Crefco ya estaba, entre comillas, creada, ya estaba en la cabeza de estos dos hacedores por el ferrocarril, que son Granel y Valero, y está claro que luego ha funcionado y ha sido lo que ha ayudado a la reapertura. La siguiente vez que yo recuerdo con mucha insistencia tratar con Luis fue por el Museo del Ferrocarril de Canfrán. Él tenía muy claro, junto con Pedro Navarro, que no ha podido acompañarnos, que debería haber un museo del ferrocarril en Canfrán. Es otra de las cosas que nosotros también teníamos claro, pero que no era fácil por el estado en el que estaba la estación, por el estado en el que están los edificios, pero es una cosa que poco a poco se va haciendo una realidad. Yo creo que nos queda el último paso, el último sueño que tenía Luis, que era ver la reapertura abierta. Yo creo que con la lucha entre todos lo vamos a conseguir, y nosotros lo que vamos a intentar es que sea lo más pronto posible, empujando a toda la parte política y a toda la parte que sea posible de la sociedad para que conozca las ventajas de esta línea y que podamos reabrirla cuanto antes, como homenaje a Luis y como justicia para la sociedad aragonesa. Nosotros nos unimos a los homenajes que se le van a hacer. Tenemos previsto un viaje para el 16 de julio con nuestro tren azul aquí a Canfrán. Evidentemente veremos cómo lo articulamos, pero ese viaje tiene que ser un viaje de homenaje a Luis Granel, gran hacedor de esta lucha por la reapertura y grande socio de la Asociación de Miguel Ferrocarril de Zaragoza. Bueno, ¿dónde se tenía que marchar Luis? Pues al final se marchó en el Valle del Aspe. ¿Y qué haría? Pues estaba de excursión, y de excursión en los alrededores de lo que va a ser el tren en la parte francesa. Y nadie mejor que como Alain Casenave, el representante de Crelog, que nos cuente cuál es esa conexión tan estrecha que han tenido con un periodista aragonés que cruzaba de la frontera, yo creo que más casi que los que iban a trabajar al otro lado, ¿no? Yo creo que la relación con él os lo puede trasladar Alain. Muchas gracias, Ramón. Me había preparado, escrito un papelico, pero lo dejé en despacho y me he dado cuenta antes de llegar aquí que lo había olvidado. Perdóname de la improvisación y voy a intentar decir bien lo que había preparado, más bien que lo he escrito ahora. Ya estamos en una reunión a la vez de tristeza,
pero también de esperanza, como esta primavera en nuestra montaña que mezcla de la mañana a la tarde el frío del invierno pasado y la promesa de la vuelta del calor y de la luz. Tristeza de la muerte de Luis, esperanza de la reapertura del Canfranc. Luis fue para mí primeramente un amigo, y no digo más. Fue también un colega geógrafo con una muy recia formación universitaria en la Universidad de Zaragoza, y nos encontramos por la primera vez en una salida de estudiantes y profesores en el terreno, precisamente en Ordesa. Estaba a la primavera de 1969, es decir, ayer. Luis fue también para el Creo y la Crefco, cuando nos reunimos en la lucha, primeramente un intelectual con una vista clara de los objetivos de la reapertura, sin demasiado romantismo, pero también sin desesperanza, siempre con una vista positiva de los actos. Es decir, un ferrocarril, no únicamente Canfranc, pero de Po a Zaragoza, un ferrocarril moderno, electrificado, con una gestión común entre Francia y España. Eso estaban los ejes de acción, de reflexión de Luis. Luis fue también un compañero de lucha en el terreno, aquí en Canfranc, allá en Aspe, y nos hemos dado cuenta esta mañana viniendo en Canfranc que en el otro valle tan como en este no hay un kilómetro sin un recuerdo de un acto desde ahora 30 años que estamos haciendo actos, fijando carteles, etcétera, etcétera. Para terminar, compartía con Luis una gran afición por la montaña y por el pirineísmo. La montaña no les ha cogido este enero pasado, y siempre estaré con él a cada salida que podré hacer por aquí o por acá. Adiós, Luis. Te guardamos en la mente y también te guardamos en el corazón. Muchas gracias. Bueno, y para concluir, nadie mejor que Javier Garrido, el portavoz de Crefco, de esa organización que nació, como nos ha contado Carlos, del alma, del corazón de Luis Granell, que acabe el acto en el que nosotros nos emocionamos y nos da la alegría de también de compartir cómo fue esa persona. Javier. Ya. Yo voy a leer un escrito que hemos, digamos, se ha elaborado entre todos los compañeros. Yo llevo 6 años de portavoz, pero hemos querido plasmar aquí un poco el sentir de compañeros que llevan muchos más años y hacer esta digamos, está pronto a Luis, porque va a seguir estando con nosotros, pero bueno, por lo menos hacer este homenaje. Paso a leerlo. Hablar de Luis es hablar de compromiso, pasión, trabajo, gusto por lo bien hecho, amistad, montañas, trenes, ecología, música, Canfranc y un sinfín de cosas más. Si algo fue Luis, para Crefco es un referente, la persona que inspiraba el trabajo a realizar, siempre aportando ideas y trabajo, y siendo quien la ponía negro sobre blanco. Cuando podía parecer que se acababan las ideas y los proyectos con los que agitar la reapertura,
Cuando el desánimo llamaba a nuestra puerta, ahí estaba Luis para comentarnos otra idea y proponer otra tarea con la que insistir en la opinión pública y a nuestra clase política de la necesidad de reabrir el Canfrán. Eso sí, siempre de manera serena, sin levantar la voz, solo para gritar en nuestras concentraciones reapertura ya, sin dejar que la euforia o el desánimo nos llevara a perder las formas y por ende la razón. Siempre con la idea clara que debíamos demostrar la necesidad de la reapertura con datos, estudios y visión de futuro, nunca desde la nostalgia o el romanticismo, como han pretendido algunos de manera despectiva presentar la labor de Cresco. No han sido pocas las veces que en este camino de la reivindicación nos ha dado serios reveses después de parecer que ya todo estaba encarrilado, como después de la cumbre hispano-francesa de Santander, en la que ambos gobiernos acordaron la reapertura para el 2020, y un cambio político en Francia la desestimó. Todavía no sabemos por qué. O cuando se presentaban, por algún político ignorante, grandes infraestructuras sin el más mínimo sentido de la realidad para desviar la atención de lo realmente factible que es la reapertura. Son incontables las aportaciones y la labor realizada, como el proyecto del tren de los museos, el trabajo sobre los nuevos horarios de trenes de Huesca del año 2000 o los innumerables escritos, cartas y panfletos que escribió. Llegados a este punto, tenemos que reconocer que abusábamos un poco de él porque con su buen hacer en la escritura casi siempre era el encargado de redactar los escritos y cartas de la coordinadora. Su magnífica oratoria nos hacía delegarle los encuentros en charlas y reuniones, y nunca protestó ni dijo que no. Viajar con él era conocer el territorio transitado. Los viajes a Canfrán se convertían en un descubrimiento de realidades geológicas aderezadas con las historias que habían sucedido en esos lugares y salpicados con los proyectos que debían acometerse para reabrir la línea. Así, cada viaje, esas 8 horas en tren, en los dos trayectos, era una delicia que deberíamos repetir. Recordamos sus charlas sobre proyectos ferroviarios, sobre la necesidad de una política integral de transporte en nuestra comunidad y la falta de criterio de nuestros políticos para llevarla a cabo, en lo que también se ha demostrado que tenía razón, visto el desastre de nuestras comunicaciones ferroviarias y carreteras. Era capaz de desarrollar la más extensa idea o proyectos sobre la movilidad de la ciudadanía aragonesa y bajar al detalle del horario de un tren que debía adecuarse a las necesidades de los vecinos de un pueblo determinado, y eso hay muy pocos que puedan hacerlo. Recordamos su clarividencia para explicarnos por qué un proyecto de infraestructuras, sea un pantano, sea una autopista, no era una buena idea para el ecosistema de este territorio y cuál sería la mejor solución para compaginar desarrollo y respeto al medio ambiente. En eso también era un maestro. Recordamos su minuciosidad para redactar las actas de las reuniones de la coordinadora, en la que debía reflejarse fielmente lo debatido y sobre todo lo acordado. No le faltaba razón al asegurar que esa precisión era fundamental para saber por dónde iban nuestros pasos. Recordamos la última reunión de la coordinadora a la que Luis asistió pensando ya en los actos a desarrollar en nuestro 30 aniversario y que desgraciadamente ya no podrá disfrutar. Recordamos su pasión por la música clásica, que incluso nos hacía perderlo para la causa. Si había un concierto en el auditorio, ese día no podía estar para la Cresco. Sin duda, en la reivindicación del Canfrán se unaban 4 pasiones de Luis: la montaña, con el Pirineo que tanto amaba, el tren que tanto conocía, el ecologismo que tanto defendía y explicaba, y la sensatez, porque es muy sensato pensar que una línea ferroviaria que conecta de sur a norte Aragón y nos abre Europa es una buena cosa para nuestra tierra. En Cresco hemos tenido la suerte de contar con Luis, que no solo nos iluminó la reivindicación de un Canfrán reabierto, sino que nos aportó sus conocimientos, su experiencia, mucha, y su serenidad en otros aspectos de la vida que nos obligan a decir que compartir tantas cosas con él ha sido una vivencia enriquecedora e inolvidable.
Luis era absolutamente único, trabajador, inagotable, imprescindible en muchas cosas, referente sin pretenderlo, amigo sin reparos, un amigo que ha dejado un hueco imposible de rellenar. Le queremos mucho y nos resulta imposible olvidarlo. Bueno, igual que nosotros, su sobrina, Eva Pérez Sorribes, la jefa de contenidos de Radio Zaragoza, quiso transmitir a su tío Luis, todo ese cariño que le había transmitido, esa vocación por una profesión, que nos transmitió Luis, a los que nos dedicamos a esta profesión, y a los ciudadanos, que yo creo que es importante que se conozca. Lo mismo que en las Cortes de Aragón se hizo un acto muy emotivo, yo creo que aquí la gente que habéis estado pegado a vuestra batalla, creo que estáis muy cerca y esa emoción también nos habéis transmitido, porque hay pérdidas imprevisibles que nos ayudan a situar a personas en su valor real, y como se entregó con las causas, yo le llamo como un Robin Hood. Yo creo que Luis Granell fue nuestro Robin Hood de esta tierra, y espero que al final podamos celebrar que esa batalla llegue y ganemos, por fin. Nada, simplemente os recuerdo que al final del acto se va a la estación para extender las pancartas y reivindicar la reapertura en la estación de Canfranc. Muchas gracias por todo. Reapertura, 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 reapertura.